Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Vlog. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a hacer algunos arreglos de prendas. Tengo un par de pantalones, un saco que está bastante desteñido y unos zapatos. También voy a arreglar una chaqueta, así que si te interesan ver estos cambios de prendas, te invito a que te quedes en este video. Vamos a empezar de una vez con la primera prenda. Tengo este pantalón en corduroy o pana que hice hace varios meses, pero la bota no me gustó cómo quedó. La quería un poco más entallada, siento que se ve bastante recta para el diseño que quería lograr, así que la voy a estar entallando. Entallar la bota de un pantalón es bastante fácil. Lo único que tienes que recordar es que siempre hay que quitar la misma cantidad a cada lado de la bota. Nunca quites solo de un lado de la bota o más de un lado que de otro, porque se te va a torcer la pierna del pantalón. Para saber qué tanto quitarle, voy a tomar este otro jean que tengo que tiene la bota como a mí me gusta, para saber qué medida dejarle a mi pantalón negro. Ya con eso, lo primero es descoser el dobladillo del ruedo y voltear el pantalón hacia el revés. Luego, con ayuda de una escuadra, voy a marcar el punto medio de mi bota y voy a medir unos 40 centímetros del ruedo hacia arriba para hallar el punto de la rodilla. Hasta ahí es donde quiero que se desvanezca lo que le voy a entallar en el ruedo al pantalón. Y en este caso me aseguro de escuadrar muy bien esta línea con la línea del centro para asegurarme de que no me vaya a quedar torcida la bota. Ya con eso, en la parte del ruedo voy a entrar 1 centímetro a cada lado a partir de la costura recta, y desde ese punto lo voy a desvanecer con línea recta hacia ese punto de la rodilla que marqué anteriormente. Y luego sí, ya estamos listos para coser. Esta costura es muy fácil, simplemente paso una puntada recta encima de la línea que ya tracé, rematando muy bien al inicio y al final de la costura. Esto queda algo así, creo que ahí pueden ver la diferencia entre ambas costuras. Y una vez lista la primera pierna, me pruebo el pantalón para asegurarme de que esta medida sí es la que yo quiero, y luego hago lo mismo con la otra bota del pantalón. Como es muy poquito lo que le quité a cada lado de la bota, no voy a pasar la fileteadora nuevamente, lo voy a dejar así tal cual, porque siento que no me estorba la tela que queda en el margen de costura. Y para terminar, simplemente vuelvo a pasar el dobladillo por el ruedo de mi pantalón usando la puntada recta. En este caso queda muy fácil porque como la tela ya está doblada, simplemente vuelvo a doblar por donde ya está la marca de la tela y lo hago súper rápido. Este se ve algo así, como ven, un dobladillo sencillo. Este es el resultado. Es un cambio bastante sencillo, muy ligero, muy sutil, pero que siento que hace que este pantalón me guste muchísimo más. Esta misma técnica la puedes aplicar para entallar aún más la bota de un pantalón, si ese es el caso. Para nuestro siguiente arreglo tengo este buzo o saco o hoodie, como lo llamen en tu país, que compré hace 12 años. Este saco me gusta bastante, tiene un alto valor sentimental. El único problema es que el negro ya no es negro, es un negro bastante usado y bastante lavado, así que vamos a estar tiñéndolo para recuperar el color y que lo pueda usar muchísimo más. Para este proyecto estuve hablando con mi amiga Natalie, que tiene más experiencia teñiendo prendas, y me recomendó el tinte Hogar, que se consigue en Colombia, en cualquier farmacia Pasteur, también lo consiguen en El Éxito y en otras partes. Es un tinte que funciona en frío, a diferencia del tinte Iris, que toca estar con el agua caliente todo el proceso mientras teñimos las prendas. Si tú estás en otro país, estoy segura que vas a encontrar algún tinte similar en alguna farmacia o supermercado que te sirva para hacer este tipo de arreglos. Lo bueno de este tinte es que venía con unas instrucciones bastante fáciles de seguir. Simplemente hay que mezclar el tinte con el sellante que tiene en el paquetico y mezclarlo con sal para hacer todo el proceso. Siguiendo rápidamente las instrucciones, lo primero que hice fue hervir unos 5 litros de agua. Esto es importante porque el tinte hay que disolverlo en agua caliente, pero no es necesario estar con el agua hirviendo durante toda la hora que dura el proceso de teñido. Para no hacer regueros, me moví a la ducha, lo cual siento que fue una decisión bastante acertada, y en un balde llené 10 litros de agua, incluyendo los 5 que ya había calentado.
Luego me pongo unos guantes y vierto todo el contenido del tinte, el fijador y 1 kilo de sal para disolverlo muy bien. Espero aproximadamente unos 2 minutos a que todo quede bien revuelto en el agua y luego sí introduzco el saco, lo revuelvo muy bien para que quede bien impregnado del agua y pongo un temporizador de 1 hora, que es lo que dura el proceso. Según las instrucciones, hay que revolver constantemente durante todo el proceso de teñido para asegurarnos de que la prenda quede completamente pareja. Además, como este es un tinte para evitar manchar el piso de la ducha, cada vez que revolvía el saco que salpicaba algo de agua con tinte, lo jugué ahí mismo con la manguera y agua fría para asegurarme de no dañar el piso, porque ya he tenido otras experiencias donde dejé el lavadero de la casa color fucsia. Así que sí te recomiendo que cualquier reguero que hagas lo juegues ahí mismo para evitar dañar cualquier cosa. Después de 1 hora de estar revolviendo el saco en el agua con tinte, dejo salir todo el agua primero y empiezo a jugar muy bien esta prenda. Las instrucciones dicen que hay que jugarla hasta que el agua salga casi que transparente, así que tómate tu tiempo. Es algo demorado porque sí es bastante tinte, en especial este tono que es oscuro. Sí me tomó algo de tiempo estar jugando y escurriendo el saco. Al final, cuando ya casi no salía tinte, decidí igual darle un ciclo de enjuague y de centrifugado en la lavadora para asegurarme de que quedara completamente limpio. Este es el resultado del saco. Vean nada más ese tono negro como quedó, parece completamente nuevo. Casualmente mi mamá y yo compramos este mismo saco el mismo día y lo hemos utilizado casi que la misma cantidad de veces, así que aquí les quiero mostrar cómo luce el saco de ella que está sin teñir versus el mío que está recién teñido. Pueden ver que la diferencia es impresionante. Realmente se los recomiendo muchísimo que tiñan sus prendas cuando ya el color está deslavado, pero la prenda sigue muy buena para seguirla utilizando. Créanme que no se van a arrepentir. Siguiendo con el tercer arreglo de este video, tengo esta chaqueta que es bordada. Esta la compré en Argentina hace ya como 5 años y casi no la utilizo. Analizando por qué no la utilizo, me di cuenta que es porque esta chaqueta no tiene hombreras y siento que le falta estructura en los hombros para que orme muchísimo mejor. Así que me fui a la Bombay a buscar qué hombreras tenían. Escogí las más pequeñas que tenían porque no me gusta mucho resaltar los hombros. Estas que compré no vienen forradas, pero hay otras que sí vienen forradas, solo que las vendían con forro blanco, entonces igual no me servía. Si tú consigues de una vez que vengan forradas con el tono de la tela que vas a usar, súper bien, pero si no, aquí te voy a mostrar cómo las forré. Es la primera vez que forro hombreras, así que de pronto no es el proceso más óptimo posible, pero utilicé una licra de algodón que tenía guardada aquí en mi casa y lo que hice fue medir el ancho de la hombrera para sacar como una especie de rectángulo para poder hacerle un forro. Esto lo recorté 2 veces y luego lo doblé a la mitad para cerrar los 2 lados. A pesar de ser licra, lo cosí con puntada recta porque no necesito que esta tela me estire o me elongue cuando esté envolviendo la hombrera. Así es como queda la costura. Luego metí las hombreras dentro de los forros y las empecé a entallar un poco más. Como la hombrera es más ancha de un lado que de otro, tuve que hacer algunos ajustes y volver a coser para que quedara lo más ceñido a la hombrera posible. Y ya para cerrarla, lo que hice fue meter la hombrera, marqué con un jabón en donde empieza la espuma y sobre esa misma línea hice una puntada de zigzag bien ajustadita para asegurarme de que no se vaya a salir la tela. Lo que vi en la Bombay es que las sombreras que ya venden forradas en esta parte están cerradas con fileteadora. Yo tenía pereza de sacar esa máquina, así que lo hice con puntada de zigzag y luego simplemente recorto el exceso de tela que me queda por fuera de la costura y así es como me quedan las sombreras forradas con licra. Para coser las sombreras lo que voy a hacer es doblarlas a la mitad y marcar con un jabón esos puntos medios para alinearlos con la costura del hombro. Voy a dejar la parte más ancha que me coincida con la costura de acá de la curva de sisa y sujeto con varios alfileres con mucho cuidado porque la tela de esta chaqueta es algo delicada. Luego con aguja e hilo voy cosiendo a mano unas puntadas que sujeten el forro de la chaqueta y la hombrera. La idea es que esta costura no se vaya a ver por la parte externa. Primero coso la parte que está aquí alineada con el hombro y luego acá donde está alineado el hombro con la sisa.
Y ya que tengo esos 2 puntos bien sujetados, termino de sujetar las otras 4 esquinas con la misma puntada. Así es como se ve la hombrera por dentro, como ven queda bastante bien. Lo importante, ya saben, es que la costura no traspase a la parte externa de la chaqueta. Y este es el resultado. Como ven, es un arreglo muy sencillo, muy básico, pero sin duda alguna era el toque que le hacía falta a esta prenda, una buena estructura en una chaqueta, y en especial en una chaqueta de estas que tiene este bordado tan precioso. Sí siento que le hacía falta para que borre muchísimo mejor. Continuando con las prendas desteñidas, tengo este par de tenis que no son tan viejos, pero los uso a diario literalmente. Y si tú has tenido tenis de tela negra, sabrás que el negro se desgasta súper fácil. Este arreglo es muy sencillo, vamos a estar pintándolos con pintura para tela. Yo compré esta en Panamericana, que es efecto gamuza, porque precisamente la parte de los tenis que está desteñida sí tiene como una textura gamuzada. Esta pintura es muy fácil de usar, no tienes que diluirla en agua y se seca bastante rápido. Con un pincel simplemente voy pintando por toda la parte que está desteñida con generosa pintura. Un frasquito de estos, así parezca muy pequeño, rinde un montón. Créeme que te va a durar bastante. Eso sí, tuve mucho cuidado de no ir a pintar la parte de la suela que es blanca. Y después de pintar los 2 tenis y esperar a que la pintura se secara por completo, pasé la plancha a temperatura media por el contorno de toda la parte donde pinté. También puedes utilizar el secador con la temperatura en alto para terminar de fijar la pintura. Y así es como queda el arreglo de estos tenis. Es súper sencillo, ya había compartido algo similar el año pasado por TikTok, pero siento que no se le da la importancia necesaria de renovar nuestros tenis cuando siguen nuevos, pero la pintura o el color ya está desgastado. Es lo mismo que con el saco que ya teníamos. Una buena capa de pintura soluciona esta cuestión. El quinto arreglo de este video es este pantalón efecto bolsa de papel que me han chequeado mucho en Instagram. Es muy bonito, el problema es que el efecto de esta bolsa de papel siento que me hace ver más pequeña de lo que en realidad soy. Me queda muy alto en el torso y siento que me hace ver más pequeña, así que lo que quiero hacer es recortarlo en la cintura para que me quede literalmente marcando solo la cintura, pero que no me achique el torso visualmente. Este pantalón tiene la misma estructura que les mostré en este video de short bolsa de papel. Ese short lo hice exactamente con la misma construcción que tiene este pantalón. Así que lo primero que hay que hacer es descoser todos los pasadores de la cintura que están justo encima de los pliegues del pantalón. La verdad pensé que iba a ser más demorado, pero esto fue bastante sencillo. Luego de descoser todos los pasadores, procedí a descoser todos los pliegues que tiene en la cintura, y ya cuando tuve la cintura completamente recta sin ningún tipo de pliegue, me di cuánta ventaja de tela tenía. Eso que me midió el pantalón se lo resté a mi medida de cintura para saber de qué tamaño hacer cada pliegue, porque esa es otra cuestión. Este pantalón también me quedaba bastante estrecho en la cintura, o sea, en la mañana me cabía perfecto, a la hora del almuerzo ya no me lo podía abotonar, así que resté esa medida con mi cintura para saber cuánta ventaja le tengo que quitar a la cintura para que me quede muchísimo mejor, y eso lo dividí en la cantidad de pliegues que tiene el pantalón. La verdad es que sí tuve que quitarle casi que 1 centímetro a cada pliegue, entonces era bastante ajustado lo que me quedaba. Luego de tener el cálculo hecho, lo que hice fue marcar los pliegues con alfileres por el derecho de la tela, y por el revés estuve marcando la profundidad del pliegue con uno de mis lapiceros que se borran con la plancha. Los marqué creo que de 8 centímetros de largo para poder cerrarlos. Para cerrar los pliegues me ayudé de una guía imantada para ayudarme a que todos quedaran del mismo ancho y margen de costura, y simplemente cosí por la línea que ya había marcado, rematando muy pero muy bien al final de la costura, porque esta es la parte en donde el pliegue termina y ya se abre la tela, entonces tiene que quedar bastante reforzado para que no se vaya a descoser con el uso. Luego de coser todos los pliegues me medí el pantalón y como pueden ver me queda perfecto de cintura, no es ni muy ajustado ni muy suelto, es la medida perfecta para que quede cómodo. Como cosí los pliegues desde arriba del pantalón hasta abajo, el pantalón me quedó más largo
así que ahora tengo que restarle medida a la bota para que me vuelva a quedar bien de largo. Aquí pueden ver cómo lo hago estando sola. Lo ideal es que el ruedo te lo ayuden a tomar con otra persona para que quede recto, pero como estaba sola simplemente doblé la medida que sentí que iba a ser justa para el ruedo y bajé la pierna para ver si sí me quedaba a la altura deseada. Esto lo repetí un par de veces hasta dar con la medida adecuada y ya con esto medí cuánto tenía que quitarle al pantalón en el ruedo para recortarlo y volver a marcar ese dobladillo. Como este pantalón originalmente tiene un dobladillo de 3 centímetros de ancho, decidí sujetarlo primero con alfileres para asegurarme de que quedara bien derechito. Ustedes también lo pueden planchar si sienten que les queda más fácil o coserlo de una vez a máquina como me han visto en muchísimos videos. En este caso sí sentí que era necesario utilizar los alfileres. Además de los alfileres también me ayudé con la guía imantada nuevamente para asegurarme de que quedara perfecto ese dobladillo y simplemente le pasé una costura recta. Para terminar los detalles de este pantalón volví a coser los pasadores encima de cada uno de los pliegues como los tenía el diseño original. Aprovechando que esta tela es 100% poliéster, decidí perfilar un poquito las puntas de los pasadores y pasarles un encendedor para quemar un poquito las puntas y que no se me vaya a seguir deshilachando esta tela con el uso. Ojo, porque esto solo se puede hacer con telas de poliéster. Si tu tela es de algodón o de alguna otra fibra natural, esto no va a resultar, lo que vas a hacer es quemar tu tela. Ya con el pasador quemado y listo, simplemente lo cosí encima de los pliegues con costura recta, pasándola varias veces hacia adelante y hacia atrás. Ya con todas mis costuras listas, el paso más importante a la hora de terminar nuestro proyecto de costura es planchar muy bien toda la tela, todas las costuras, planchar muy bien esos dobladillos, esos pliegues para que queden bien marcados. Recuerda que si estás usando una tela de poliéster, lo ideal es que tengas la temperatura de la plancha en medio o bajo. Este es el resultado de este arreglo. Estoy muy contenta porque este pantalón me encanta, la tela es perfecta, pero sí tenía ese choque de que me quedaba muy estrecho en la cintura y de que me achicaba el torso visualmente. Ahora siento que lo voy a utilizar muchísimo más, además de que tiene unos bolsillos bastante generosos, hablando de ropa de mujer. Espero que les haya gustado ese video. Si fue así, no olviden dar like y suscribirse porque es completamente gratis. Y en este canal tenemos videos de costura y diseño todas las semanas. Además, hablando de bolsillos de mujer, no se pierdan el video de la próxima semana porque voy a tomar esta chaqueta en denim que no tiene bolsillos como la gran mayoría de chaquetas de mujeres y le voy a poner unos bolsillos que se van a ver como si fueran originales de la chaqueta. Estoy segura de que te va a encantar el proyecto y estoy segura que más de una sufren con este tipo de prendas. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.